Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Jóvenes del Liceo Eteno, ¿cómo está esa comunidad liceana? Espero que todo muy bien para enfrentarnos a esta última parte del proceso educativo. Hemos sabido salir adelante, ustedes han respondido bastante bien a esta nueva forma, ¿verdad?, de educarse y, y vamos bien, pues. Y espero que en esta parte final la enfrenten con el mejor de los ánimos, con mucha fe, mucha fortaleza, de que van a saber salir adelante. Vamos todos, entre todos juntos, vamos a poder salir adelante, no me cabe la menor duda. Así que bienvenidos nomás a esta aula virtual de lengua y literatura. En esta oportunidad les tengo un tutorial de un tema que es ultra conocido por ustedes, así que no va a ser nada complejo, nada complicado, porque el tema que les voy a presentar ahora es el siguiente. Lo van a conocer mucho ustedes, así que tranquilo. Comunicación, communication. Esto ustedes lo vieron algo en básica, lo volvieron a ver en primer y segundo medio, y nuevamente ahora. Bueno, ¿y por qué ahora? Por alguna razón será. Específicamente, le explico. Se trata de que yo sé que muchos de ustedes van a poder ir a educación superior, ya sea a institutos o a universidades, y ahí ustedes se van a encontrar con una asignatura que se llama Teoría de la Comunicación, Técnicas de Comunicación, qué sé yo, ¿ya? Tienen un nombre así similar, y en esta asignatura, que se da en los primeros años, le van a pasar esto. Van a tener que encontrarse con este tema, van a encontrarse con los factores de la comunicación ahí, para que entonces no se encuentren tan perdidos y tengan la memoria fresca con esto. Lo vamos a pasar, lo vamos a recortar, en realidad, lo vamos a refrescar. Y en realidad que ese sería mi primer objetivo, refrescarle la memoria respecto al tema de la comunicación. Y mi segundo objetivo con este tutorial, con esta guía, ¿verdad?, es que introducir a la temática de los textos no literarios, que es lo que nos va a ocupar de aquí en adelante. De aquí en más, lo que vamos a trabajar van a ser los textos no literarios. Entonces, para tener como base, ¿verdad?, el proceso de la comunicación, es necesario entonces echarle una ojeadita, aunque sea breve, somera, superficial, abuelo pájaro, ¿verdad?, pero es necesario darle una revisión. Así que vamos a comenzar, señores. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, respecto al concepto comunicar. Y nos dice que viene del latín comunicare, y que en su primera acepción significa hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito, transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y ahí, ¿verdad?, en todas esas cuatro acepciones como que nos deja clarito lo que es la comunicación. Lo da desde un punto de vista de la teoría de la comunicación y también del aspecto semántico, más que también del sentido de la comunicación. Bien, vamos a revisar ahora algunas definiciones desde el punto de vista etimológico, de la raíz de las palabras, de cómo ha evolucionado la palabra. Bien, la palabra comunicación proviene del latín communicatio, communicationis, que se deriva del verbo latino también comunicare, que significa compartir, intercambiar algo, poner en común. Fíjense qué bonito, qué bonito. Eso es lo que significa realmente la palabra comunicare, compartir, poner algo en común. Y no tan solo el lenguaje, no tan solo este lenguaje oral y escrito que nosotros usamos, sino que compartir de cualquier manera, es comunicarse. Comparto una pieza, comparto un vehículo, comparto una alegría, comparto un partido de fútbol, ¿verdad? Comparto un abrazo, qué sé yo. Eso es comunicarse. ¿Ya? ¿Entendido? No tan solo, entonces no nos va a remitir la palabra comunicar a hablar, conversar, escribir, etc. No, sino que también cuando yo doy un regalo, por ejemplo, un obsequio,
o recibo un obsequio de alguien, estamos comunicando, estamos en una situación de comunicación, ¿ya? Compartir. Incluso, antes de pasar a la próxima, incluso yo les aseguro que en el latín eclesiástico, es decir, el latín que usaban antiguamente los sacerdotes, en el latín eclesiástico, comunicar se refería al momento de epifanía mística, que es cuando Dios se revela ante el hombre, se da a conocer ante el ser humano, y el ser humano lo recibe, lo acepta como Dios. Ese momento se llama epifanía mística y también se hablaba de comunicar. En ese momento se estaba comunicando el individuo con la deidad. Eso también es comunicación. Bien, continuemos ahora. Ya, la comunicación, ¿verdad? Se da, ustedes saben esto, ¿verdad? Lo reiteramos a través de un lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Se puede dar de diferentes maneras, de muchas formas. Ya vamos a profundizar en este concepto. Puede ser verbal, oral o escrita, y no verbal, gesto, imagen y sonido, es decir, kinésica y otro elemento que vamos a verlo ahora más desarrollado en la próxima, en esta esquemita, en este mapa conceptual. Nos dice que la comunicación es el lenguaje, y el lenguaje es un sistema de código, ¿verdad?, de signos, y este sistema de signos puede ser verbal o no verbal. Puede haber un sistema verbal y un no verbal. En el verbal tenemos lo escrito y lo oral. Escrito lingüístico, ¿verdad?, con palabras, y lo paralingüístico son los signos de exclamación, las pausas, el tono, los signos gramaticales, ¿ya? La puntuación, por ejemplo, los signos de pregunta. Esos son lenguaje paralingüístico. Y en lo no verbal nos vamos a encontrar con principalmente el lenguaje kinésico, es decir, el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo, lo que el cuerpo nos dice, lo que el cuerpo, cuando tú ves a una persona, algo sabes de ella con solo verla. Ese cuerpo te está comunicando. Ese es el lenguaje kinésico. La forma de pararse, la forma de caminar, la forma de mirar, la forma de reírse, qué sé yo. Todo eso es lenguaje kinésico. El lenguaje táctico, ¿verdad? Claro, si yo toco algo, está muy caliente, está helado, está frío, ¿verdad? Pero qué sé yo, estoy recibiendo una comunicación. La proxémica es la distancia que puede ser social, formal, distancia íntima. Depende de cómo yo me relaciono a una persona, va a ser la distancia. Ahora, eso no, estamos todos a una distancia que ya no puede ser distancia íntima, todos andamos a distancia social bastante extrema, ¿cierto? Separados mínimo 2 metros uno de otro para conversar ahí y no contagiarse. Bien. Y la apariencia que tiene la persona, ¿verdad?, a través de su vestimenta preferentemente, los adornos que usa, anda con aro, es un varón y anda con aro, mira, anda con un piercing, usa corbata, no usa corbata, anda con un anillo, es casado, usa una cruz, es cristiano, no, si la cruz la usa al revés, es satánico. Todas esas cosas, ¿verdad?, están comunicando también, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Algunas definiciones de comunicación. Aquí les voy a dejar esto para que ustedes las tengan como material de apoyo, pero yo me refiero solamente, vamos a comentar solamente la primera porque es de Aristóteles, ¿verdad?, que en su retórica considera que la comunicación es la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Esa es la primera definición de comunicación que se dio por este filósofo griego, ¿verdad?, Aristóteles. Bien, ahí tenemos una definición que va más hacia lo que nosotros conocemos ahora como discurso argumentativo, ¿verdad?, porque intenta convencer, persuadir. Bien, tenemos aquí bastantes definiciones, yo le voy a comentar cuál es la que más me interesa, pero de aquí nos saltamos a las 7 para revisar lo que dice Humberto Maturana, que es un biólogo científico, ¿verdad?, chileno, de connotación mundial, y quien nos dice que la comunicación no es transmisión de información, sino más bien una coordinación de comportamiento entre organismos vivos a través del acoplamiento estructural mutuo. En términos simples, se lo simplifico esto, significa, ¿verdad?, que la comunicación, más allá de ser una transmisión de contenido, es un acoplamiento, es un fluir
de lenguaje entre dos seres, ¿ya? Es un fluir de lenguaje biológico que nace de la biología misma de la persona. No necesariamente este lenguaje oral y escrito que tenemos, no, sino que es, como lo veíamos antes, sino que es un lenguaje que fluye del cuerpo, que fluye de la biología misma. Dice Maturana que no podemos nosotros escapar del lenguaje, estamos siempre metidos en el lenguaje, andamos en un constante lenguajear, dice, lenguajear, ¿ya? Estamos siempre comunicándonos, ¿sí? Aunque estemos en silencio, ¿ya? Estamos comunicando, ¿ya? Es un lenguajear constante que fluye por nuestro cuerpo. Bien, eso es, incluso yo les digo que Humberto Maturana, junto a Rafael Echeverría, un filósofo chileno también, escribieron La ontología del lenguaje, un famoso libro donde se define al ser humano, al individuo, ¿verdad?, como un ser lingüístico, no un ser racional, como lo definían los griegos, ¿verdad?, sino que ellos dicen que el ser humano es un ser lingüístico, un ser que nace en el lenguaje, se desarrolla en el lenguaje, ¿ya?, vive dentro del lenguaje. Y ellos dicen que no existe ningún lugar en el mundo donde el ser humano pueda estar fuera del lenguaje. Así de importante para ellos esto del lenguajear y la comunicación. Bien, ahora, en términos generales, nosotros en las clases de lenguaje siempre definimos desde el punto de vista de la teoría del lenguaje a la comunicación, ¿verdad?, como un proceso mediante el cual un emisor se relaciona con un receptor a través de un lenguaje, de un mensaje, ¿ya? A través de un mensaje. Repito, es un proceso mediante el cual un emisor se relaciona con un receptor a través de un mensaje. ¿De acuerdo? De esa definición nacen los factores de la comunicación, que es lo que vamos a analizar y aplicar ahora. Continuemos. Aquí están los factores de la comunicación o elementos de la comunicación. Son 3 elementos básicos, ¿verdad? Emisor, mensaje y receptor. Son los básicos. Y ahí nace el código, el canal y el referente. Vamos a la próxima. Aquí este proceso está más definido, ¿verdad? Con un poco más definido cada uno de los conceptos, de los elementos que intervienen en la comunicación, ¿ya? Aquí en esta les voy a dejar una definición de cada uno de estos factores escrita para que puedan acudir a ella por si tienen alguna duda, pero en realidad yo voy a explicar este proceso mediante este esquema. Primero, vamos a tener aquí un emisor, supongamos que este es el emisor y este es el receptor, ¿verdad? Un emisor que es aquel que emite un mensaje que tiene la intención comunicativa, ahí dice intención comunicativa, ya que tiene el propósito de comunicar algo. Y para comunicar algo, ¿qué hace? Busca un código, busca cómo voy a transmitir este mensaje, cómo lo voy a transmitir, a través de gestos, de ademanes, a través de palabras, a través de dibujos, de imágenes. Ya voy a comunicando con palabras, lo más correcto, lo más rápido. Bueno, ¿qué idioma uso? Uso el inglés, el chino, el castellano. No, el castellano no sabemos nada más, ya usemos el castellano, el castellano. Bueno, pero el castellano tiene cerca de 400.000 palabras. ¿Cuáles de esas 400.000 palabras son más propicias para este mensaje? A eso se le llama codificar, a esa selección que hace el emisor de seleccionar el sistema lingüístico, se le llama codificar. ¿Ya? Bien, ahí transmitimos el mensaje, ¿verdad? Y llega al receptor a través de un canal, si es oral va a ser la voz, ¿cierto? Onda auditiva. Si es escrito va a ser a través de la escritura, ondas visuales, ¿cierto? Llega al receptor, que tiene que tener una voluntad receptiva, es decir, tiene que tener la voluntad de decodificar. Lo que hace el receptor, si tiene la voluntad de recibir el mensaje, es decodificarlo. Bien, significa esto leer, interpretar aquel mensaje que le está llegando, interpretar aquellos códigos que está recibiendo.
Por eso, si yo no elijo mal los códigos, puede que el receptor no los sepa descifrar y la comunicación se me va a las pailas, no existe. ¿Ya? Ahí son algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta y vamos también a conversar en esta próxima gráfica que tenemos acá, esta infografía. Tenemos aquí que dice la interacción entre el emisor y el receptor. Tenemos una fuente que es donde nace el mensaje, ¿verdad? Que es el emisor que va a codificar, un emisor codificador que tiene la voluntad de enviar, la intención de enviar un mensaje y codifica. Lo envía al receptor mediante un canal, ¿cierto? El receptor lo decodifica, va a decodificarlo. ¿Qué es lo que decodifica? El código. El código, ¿verdad?, contiene el mensaje. El mensaje está hecho, estructurado a través del código, ¿ya? El mensaje, entonces, ha sido transmitido a través de un canal, que puede ser la voz, la escritura, etc., ¿ya? Y este canal, ¿verdad?, todo este proceso está dentro de un contexto, de un referente, ya de una situación, en clase, nos comunicamos en un partido de fútbol, es el deporte, nos comunicamos a través de la música, ¿verdad? Aquí yo me estoy comunicando con usted a través de un referente virtual, en una situación pedagógica, ¿cierto? Y es posible que en este contexto o referente existan interferencias. Yo no sé si he alcanzado a escuchar ustedes, pero yo he acabo de sufrir interferencias porque por fuera de mi casa pasaron perifoneando, ¿ah? Publicitando a grandes voces productos del campo. No sé si alcanzaron a escuchar ustedes, pero eso sería una interferencia. Para mí al menos lo fue, ¿ya? Cuando usted habla por celular con un amigo, ¿verdad? Puede que se le escape la señal y ahí no escucha bien. Esas son interferencias, ¿de acuerdo? Bien, y retroalimentación, también se da esto, se da mucho la retroalimentación, sobre todo cuando es un diálogo, una conversación, ¿verdad? Y yo puedo preguntar, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Ahí estoy retroalimentando. O cuando, no sé, no te entiendo lo que me quieres tú decir, explícalo de otra manera, estoy retroalimentando, ¿de acuerdo? A eso se refiere la retroalimentación. Ese es el proceso, así más o menos se va llevando a cabo este proceso y cómo interactúan los elementos, los factores de la comunicación entre sí, principalmente el emisor y el receptor. Bien, todo esto, ¿verdad?, está en la guía que les voy a enviar y está también ahí en las diapositivas que les estoy presentando, por si quieren releerla acá mismo. Vamos a la próxima. Bueno, aquí también se explica lo mismo que estaba allá, solamente con palabras, por si quieren leerlo. Y los animales se comunican. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se comunican? ¿Tienen mascotas? Sí, ¿verdad? Si tienen mascotas, tú sabes claramente que ellos se comunican. Se comunican con nosotros y se comunican entre ellos, desde luego, ¿ya? Tienen su comunicación, una comunicación, ¿verdad?, que no posee signos convencionales como nuestro lenguaje, no posee palabras, no posee símbolos, ¿ya? Pero sí, ¿verdad?, se comunican, ellos manifiestan sus estados de ánimo, ¿verdad? Pueden manifestar su pena, su rabia, su temor, su hambre, su sed, etc., ya, su ternura, eso, pero no, tú jamás vas a llegar a tu casa y vas a encontrar que tu perro te va a contar lo que estuvo haciendo, o lo que pasó en tu casa. Ellos no te van a contar nada, porque no tienen códigos. Eso es lo que nos diferencia del lenguaje de los animales. Ellos no poseen la parte referencial del lenguaje, que es la parte de código, con la cual nosotros podemos relatar, podemos contar cosas, podemos pensar el mundo. Eso ellos no lo poseen. Ellos van a manifestar ciertos estados emocionales. Bien. Ahí tenemos unas gráficas que muestran cómo se comunican los gatos y el vuelo de la abeja, ¿verdad?, que también establece unos circuitos que están comunicando algunos conceptos propios de sus quehaceres. Bien, ahí tenemos la naturaleza. También se comunica la naturaleza, ¿cierto?, a través de sus procesos cíclicos, y va comunicando sus estados.
Eso ustedes lo pueden apreciar todos los días. Ya si vemos algo, un cielo nublado, nos está indicando que es probable que llueva. ¿Ya? Bien, la floración, ¿cierto? O el surgimiento de las abejas, la floración indica primavera. Bien, son indicios que va comunicando la naturaleza. Continuamos. Y ahora vamos a aplicar esto. Ahora viene la parte de aplicación. Esto no tenemos que profundizar mucho porque yo sé que ustedes sí saben esto. ¿Ya? Y los monitos son una referencia anecdótica y divertida, no estoy haciendo referencia a nada. Ahí hay un monito pensante. No son tampoco mi familia. Veamos, continuemos. Ya tenemos aquí una situación comunicativa bastante común. Es decir, esto es un show de noticias, ¿verdad? Una presentación de noticias del CNN Chile. Y en esta situación yo voy a analizar los factores, cómo intervienen aquí los factores de la comunicación, cómo están todos los factores de la comunicación aquí interactuando en este proceso comunicativo. Vamos a ver atrás. Tenemos factores de la comunicación. El emisor. ¿Quién es el emisor aquí? CNN, la CNN, es el equipo periodístico de CNN Chile. Y también participa Rincón y Matamala, ¿verdad? Que son los dos conductores. ¿Ya? Ellos son los emisores. ¿Quién es el receptor? Es el público televidente, la teleaudiencia, o la televidente, mejor, televidente está bien dicho. Pero focalizado, no todos ven la televisión, las noticias. Los niños no ven noticias, el lenguaje no es para niños. Por lo tanto, este segmento televisivo va dirigido a un público adulto y jóvenes también podría ser, pero preferentemente a un público adulto por el lenguaje formal que utilizan, ¿verdad? Y la naturaleza temática de esto, que no interesa a los niños, pero sí a los adultos les interesa mucho y a algunos jóvenes también. ¿Ya? Entonces el público va focalizado. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en la publicidad, los publicistas, sus mensajes los focalizan. No van a público en general, no, van a público focalizado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una publicidad de un Mercedes-Benz o de un MMB, no voy a dirigirme a un público social que no pueda comprar eso. Mi mensaje publicitario va a estar hacia el segmento de la clase social alta. Y voy a hacer una publicidad pensando en ello. Ese va a ser mi público objetivo, ¿ya? Quienes pueden comprar el Mercedes-Benz. Bien. El mensaje, en este caso, el mensaje que están emitiendo ellos, están comentando la gratuidad en la educación superior. Porque si ustedes ven, vamos acá, ahí dice. 118.000 estudiantes tendrán gratuidad en educación superior en el 2018. ¿Ya? Tengo un par de años ya esto. Bien, el código. Aquí llegamos a lo interesante. El código. Son muchos los códigos que están utilizados acá. Vamos a ver, vamos a ir a la que viene mejor, una grandecita para poder explicar. Ya, sabemos que es un mensaje que está dando a través de la televisión. ¿Qué códigos se utilizan aquí? Como es televisión, código imágenes, ¿verdad? Imágenes. Tenemos uno, imágenes. ¿Solamente imágenes o hay palabras también? Sí, hay lenguaje oral. Hay lenguaje. Tenemos entonces el idioma. Idioma en este caso español o castellano, ¿cierto? Porque es en Chile. Entonces, el idioma oficial acá es el español o castellano. ¿Pero es oral nomás o es escrito también? Lógicamente es escrito. Ustedes están leyendo ahí, ¿verdad? Que hay lenguaje escrito. Muy bien. Tenemos entonces idioma español, oral y escrito. Tenemos otro idioma, otros códigos. Claro que sí. Tenemos música. Siempre se utiliza mucho la música en estas presentaciones periodísticas. Tenemos también símbolos. Tenemos símbolos aquí, ¿verdad? CNN, tenemos la arroba, ¿ah? Tenemos ahí simbologías. ¿Tenemos solamente el idioma español o hay inglés también? ¿Hay inglés? Fíjense, sí hay inglés. ¿Dónde hay inglés? Aquí, CNN Prime.
Tenemos entonces idioma inglés. Bien, ¿tenemos número? Sí, tenemos número, 118.021, 2018. Tenemos lenguaje numérico, ¿ya? ¿Tenemos lenguaje kinésico? Claro, sí, hay lenguaje kinésico. Tenemos la postura de ellos dos, ¿cierto? Hay una postura clara de ellos dos, ellos no están tirados, echados, están en una posición, ¿verdad?, de lectores de noticias. No están sentados en el sillón como estoy yo ahora, ¿cierto? No, ellos están en una postura kinésica de noticias y una distancia social. ¿De acuerdo? Bien, y hay otro aquí elemento, fíjense aquí, esta niña que está aquí, en este recuadro pequeño, ella habla, no, ¿verdad? Ella está haciendo la dactilología, el lenguaje que usan los sordomudos. Dactilología se llama aquello, el lenguaje de señas, ¿ya? Tenemos también ahí un lenguaje de señas, ¿ya? Tenemos también el lenguaje que nos llega en la vestimenta. Tenemos también aquí, ¿verdad?, que hay corbata indicando formalidad, ¿cierto? Por ahí hay una insignia, parece. Acá también tenemos muy cuidado vestido, ¿cierto? Que también nos está entregando información de que aquí hay un segmento bastante formal, ¿ya? Tenemos entonces también la moda presente acá. Bien. Tuvimos muchos códigos. ¿Se dieron cuenta? Ojo con eso, ¿ya? En un mensaje de este tipo siempre hay muchos códigos. Vamos entonces a continuar con este análisis. No, allá. Tenemos el canal. El canal en esta situación es la voz. La voz, como es voz, tenemos las ondas auditivas. Y como hay imágenes, tenemos también las ondas visuales, ¿ya? Tenemos como canal entonces la voz, imágenes, onda auditiva y ondas visuales. ¿Y dónde queda la televisión aquí? Es el medio auxiliar. La televisión lo que hace aquí es, en esta comunicación, es actuar como medio auxiliar. Cuando tú hablas por celular con un amigo, con alguna persona, estás usando el idioma castellano, ¿verdad? Y como canal, la voz. Ese es tu canal, la voz. El lenguaje oral, la voz. Pero el medio auxiliar, lo que transporta esa voz, lo que transporta, la hace llegar a un lugar lejano, es el teléfono celular. Lo mismo está haciendo acá la televisión, ¿ya? Transporta imágenes y audio a través de las ondas televisivas, ¿de acuerdo? Entonces, canal, la voz, imágenes, podría haber puesto ahí también, onda auditiva y visuales. Medio auxiliar, la televisión. El contexto es la referencia, ¿verdad?, lo que engloba todo el proceso. En este caso tenemos un contexto temático y un contexto situacional. Temático nos lleva a estar relacionado con el mensaje, que es, en caso de la noticia, ¿verdad?, de una lectura de noticia como esta, va a ser siempre temas de actualidad nacional e internacional. Por lo tanto, contexto temático, actualidad nacional e internacional. Y en el caso del contexto situacional, este es un programa de noticias, esa es la situación contextual, programa de noticias. Bien, ahora, segundo dice ahí, género periodístico. Vamos a hacer una clasificación genérica, ¿ya? Clasificación genérica me interesa mucho. Esto es periodismo, entonces género periodístico. Puede haber publicidad, puede haber propaganda, puede haber carta, puede haber noticias, género periodístico, noticias, ¿verdad? Y el propósito en este caso, el objetivo es informar. Informar. El propósito de todo género periodístico siempre va a ser informar, el principal. Tiene otros objetivos también, pero el principal es informar. Ya. Hecho este análisis, nos vamos a las actividades. Actividades, muchachos, les corresponde a ustedes. Tenemos aquí, esto es un afiche, ¿ya? Y dice aquí el propósito. ¿Cuál será el propósito de este afiche? Me falló el número 1 ahí, no, me quedó afuera. ¿Cuál será el propósito de este afiche? ¿Será informar? ¿Será expresar sentimientos? ¿Será convencer? ¿Será
enviar un mensaje valórico, busquen el propósito, ¿ya? Eso. Y la clasificación genérica, ¿qué es esto? ¿Publicidad o propaganda? Esa es la pregunta. Esas son las dos posibilidades, publicidad o propaganda, ¿ya? Y los factores, ahí número 3, los factores. ¿Quién es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién va dirigido el mensaje? El receptor, ¿verdad? Fíjese, la capa ozono es frágil, protégelo. ¿Va a todos los seres humanos? ¿Va a algunos? ¿Va solamente a los abuelos? ¿Va a los adultos? ¿A los que contaminan? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Ya? ¿Cuáles son los códigos que están utilizados? ¿Qué sistema lingüístico hay utilizado acá? ¿Ya? Aquí esto, pues solamente observando, hay unos 4 códigos mínimos. Bien. El canal, ojo que esto es un afiche, esto es un elemento gráfico, ¿ya? ¿Cuál será el canal en ese caso? Y el contexto. El contexto que es como el ambiente en el cual se desarrolla esta situación comunicativa. Contexto referido al tema y a la situación. Bien, continuamos. Tenemos este afiche, que este afiche ustedes lo conocerán, siempre yo lo hago, lo hice ahora lo hice en forma virtual, ¿verdad? Porque aquí pongo muchos códigos. Generalmente cuando hago esto pongo unos 5 o 6 códigos más o menos. Y ahí hay unos 6 códigos, ¿ya? Lo mismo, realizan el mismo tipo de análisis anterior. Ahí están lo que hay que analizar, ¿cierto? Lo que hay que ir llenando. Aquí tenemos otro tipo de situación comunicativa. Ya esta es una carta. Es una carta. ¿Qué pasa con los factores de la comunicación de esta carta? Lo van colocando ahí. Bien. Aquí tenemos nuevamente otro fiche. El mismo procedimiento anterior. Aquí me apareció el uno en propósito, en los otros no. Me castigo. Se me pasó ese detalle. Disculpe. Ya. Otra vez el mismo error. Bueno, tenemos otro fiche. El mismo tipo de análisis. Otro fiche con el mismo tipo de análisis. Y otro también que es de mi autoría, también se lo hago yo generalmente en primero o segundo medio, ¿verdad? Lo dibujo en la pizarra ahora lo hice en forma virtual. Bien, para que analicen ahí, se cabeceen un poco descubriendo todos los códigos que hay. ¿Ya? Ahí está, aquí tienen que hacer análisis, una imagen referencial, no va más allá. Ya, y eso es todo, pues, jóvenes. Eso es todo, amigo, eso es todo. Mira, tengo mi WhatsApp ahí por si tienen alguna duda, cómo solucionar esta guía. Los que estuvieron, si hay algunos que estuvieron conmigo en primer segundo, lo hicieron, porque yo siempre trabajo mucho esto. Pero si no, me pueden preguntar nomás, ¿verdad? Por WhatsApp, cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Traten de llamar, ojalá por la mañana. Yo en la mañana estoy bien activo. Después en la tarde me cuesta un poco más. Bien, bien jóvenes, eso es todo entonces. Un gusto estar con ustedes. Espero que muy pronto nos volvamos a ver, a encontrar. Y un abrazo a cada uno de ustedes nomás y éxito en toda la asignatura, muchachos. Que les vaya muy bien. Saludos. Namaste, 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 namaste. Amor y paz.